La clase de hoy se llama el desquite. Intenta retomar lo planteado la vez pasada. Voy a retomar cada uno de esos saberes para centrarme en la idea del desquite, que fue tomada al final y con poca atención, no toda la atención que me hubiera gustado dar. Entonces quisiera retomar de ahí. Y pensé en agregar dos saberes a los 18 del otro día. Uno es el saber los conjuros y otro saber lo llevadero. No los he pensado lo suficiente, pero tengo algunas ideas que anticipo. Una es saber los conjuros que nos pueden proteger ante la desesperación. Ante, si ustedes quieren, podríamos decir desesperación, ansiedad, desolación, angustia, confusión. Es inevitable vivir en algún momento de desolación o de una ansiedad que te arrebate el día. ¿Viste? Porque la ansiedad te arrebata el día, te arrebata la vida. Entonces la pregunta sería ¿qué conjuros, o sea, qué modo tenemos? Porque conjuro sería un modo que tiene como la magia de detener, anular un peligro. Y tiene la magia de permitirnos ilusionar que podemos gobernar algo de una vida ingobernable. No sé, esa sería una cosa que me encantaría pensar, ¿no? ¿Qué conjuros? Por ahí no lo llamamos así, pero ¿qué conjuros tenemos a mano para salvarnos de que nos arrase la ansiedad, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea, algún conjuro? Algo que vos hacés para tratar de parar algo que sabés que es irrefrenable. ¿Qué es eso? Tenés una piedra y es un conjuro. ¿Y cómo lo usás? Llevo esta piedra siempre conmigo y ¿qué piedra? ¿Qué piedra es? ¿En cualquier lugar? ¿Una? ¿Turmalina? Ah, tenemos tres conjuros. ¿Algún otro conjuro? ¿No te sentís un poco en exposición no teniendo la piedra? El conjuro tiene también algo de secreto y de íntimo, porque si vos empezás a publicar el conjuro, pierde su valor, porque hay una relación de intimidad. Y es muy importante que no sepamos el conjuro, ¿no? El conjuro en esa relación secreta tiene su potencia. ¿Algún otro conjuro? ¿Eh? Si la potencia está en no decirlo, nadie lo quiere decir. A mí me parece que para los tiempos de desesperación... ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Anulo mufa? Todavía no habíamos ganado el mundial y alguien decía que íbamos a ganar y alguien colocaba el número como para evitar que se jugara. Ahí nació y después se va todo lo más. A mí me parece que muchas veces el aura puede ser un conjuro de la desolación, incluso un conjuro de la ansiedad. Una película puede ser un conjuro, un libro.
principio del cuatrimestre, la amistad puede ser un conjuro de la ansiedad. Tener con quién. A ver, se podría pensar muchas de las cosas que estamos tratando de estudiar como un intento de conjuro, pero yo lo que quería plantear como en esas reservas emocionales, en esas provisiones de saberes para el porvenir, también incluir la idea del saber los conjuros. Saber que puede haber un conjuro. La imaginación de que algo nos pueda proteger. Y la eficacia, la palabra eficacia no me gusta, ¿cuál sería? La potencia orgánica que tiene el conjuro cuando se comparte con alguien que tiene la creencia en ese conjuro. Parece que en un punto el conjuro tiene un combo. Bueno, hay un poema de Borges que no tuve tiempo de revisar, que tiene el título Los conjurados. Habla de otra cuestión, habla de una lejana revolución en Irlanda, creo que es en Irlanda, pero bueno, la idea de los conjurados está en la literatura argentina como un lugar donde lo utiliza. Agregaríamos entonces saber los conjuros y saber lo llevadero. ¿Alguien usa la expresión llevadero? ¿Cómo la usas? Esto es llevadero, esto es como fluye. Algo como que fluye. Algo como que fluye, llevadero que no tiene una carga excesiva, no es entretenido, además es una vida llevadera. La idea de lo llevadero tiene como un registro de que hay una carga en el vivir, hay una carga en lo común, en el estar con hay una carga. Entonces la idea de crear el conjunto, pero además sostener un momento que sea llevadero, que sea sin exigencias, sin demanda, sin expectativa de rendimiento. Hay que construir la idea de lo llevadero. Como ustedes ven, conjuro, lo llevadero, esos saberes, no, es un intento de argumentar algo que no esté pensado. Es una cosa que me da cierto pudor decirlo, ¿no? La ilusión de que podemos inventar una idea que no haya sido pensada, pero que la necesitemos porque lo pensamos, no hay arraigo en lo pensado, o no hay de qué asirse respecto a lo pensado. La libertad sería, aunque esa es una palabra tan difícil, de saber que necesitamos imaginar ideas que nos hagan llevadero el pensamiento y la vida. Esa fue mi intención con estos saberes. Mi idea sería ahora retomarlos para llegar al último, que es el desquite. ¿Se acuerdan? El primero era saber, era sabernos en peligro. La expresión sabernos en peligro, no sé si lo comenté la vez pasada, la tomo de Oscar Mazota, creo que sí, eso lo mencioné, que él decía que pensar es saberse en peligro. Lo dice en el texto yo mismo, y a mí me parece que había que agregarle algo a eso, que pensar es sabernos en peligro de no saber pensar. Esa es la idea. Pensar es sabernos en peligro de que no sabemos pensar. Con lo cual, ahí introducís una vacilación necesaria, que yo la llamo vacilación soberana, porque es una vacilación soberana de cualquier sospecha de neurosis. No es la duda, como en esta facultad dice duda obsesiva, ¿no? Es una vacilación soberana de cualquier sospecha de que se trata de una huida o una defensa. Es la vacilación que introduce esta pregunta, que es la pregunta de la vida. ¿Estaré pensando bien lo que estoy pensando?
hoy lo pensé así, ¿podríamos evitarnos sufrimientos haciendo una cosa distinta a la que siempre hacemos? Nadie se hizo esa pregunta. Yo creo que es una pregunta tremenda. ¿Podría vivir de un modo distinto del que estoy viviendo y podría evitarme sufrimientos respondiendo o actuando de otra manera a la que suelo actuar? Bueno, aquí hay que decir esto. No hay una respuesta a esa pregunta. Y no importa responder sí o no. Lo importante es vivir con esta pregunta. Me parece que esta pregunta, es decir, sin esta pregunta y con esta pregunta se vive distinto. A eso llamo introducir una vacilación. Sabernos el peligro de no saber pensar es un poco eso. No es una mala noticia ese peligro. Lo que pasa es que es dramática la situación, porque no saber que no sabemos pensar supone que vivimos en esa vacilación. La autoayuda trata de evitarnos eso, el sentido común trata de evitarnos eso. Y lamentablemente tenemos que decir que quienes estamos aquí nos queremos evitar pasar por ese momento de no saber si estamos, o saber que no sabemos pensar. La otra era saber las provisiones, ¿de acuerdo? Saber las provisiones, ¿qué quedó como resto de esa idea? A mí me parece muy linda la idea de saber que hay provisiones y que la literatura es una gran provisión y inventar provisiones en el aula. ¿Se acuerdan que decía la idea de la provisión en el sentido de eso que te prepara alguien cuando estás por emprender un viaje, pero que se trata de alguien que te quiere? Y me parece que proponernos armar provisiones queriéndonos, o queriendo que esas provisiones nos alojen, nos amparen, es una cosa que no tenemos que llevar a la facultad, saber las provisiones. Saber que hay provisiones, saber que hay que llevarse, con qué andar, a qué apelar. La otra era saber las reservas. ¿Me quedó algo de eso? ¿Saber las reservas? ¿Qué bien? Saber las reservas. Que sea una reserva. Sí, ahora que decís eso, habría que pensar el aula como educación sentimental, como un espacio de pedagogía de las afectaciones. Por eso, aprender la incomodidad, aprender la idea de sabernos que no sabemos pensar, el sabernos en peligro de no saber pensar. Nosotros hicimos un ensayo de pedagogía sentimental en el aula para poder, sería lo que hicimos, tratar de alojar sentimientos que nos eran incómodos, molestos y que no podíamos alojar en soledad. Eso me parece que podría pensarse el aula como un espacio de pedagogía sentimental. De pedagogía de aprender a alojar sentimientos. Por eso si el aula tiene que ser un lugar de estremecimiento, de emoción. Miro a una persona y pienso, no creas que, no sé si piensa eso, pero no creas que se trata de una clase de sentimentalismo. ¿No? Eso habría que pensar cómo sería la reserva del aula como reserva emocional. Por supuesto, la literatura y el arte son como las grandes reservas emocionales de la civilización. Entonces, sabernos en peligro, saber las provisiones, saber las reservas, saber que hay algo que no nos podrán quitar, ¿se acuerdan de eso?
quedó eso. Saber que hay algo que no nos podrán quitar. Lo de la zona. Sí, Se pero habían llevado a París a una muestra y que, por más que no mañana, se la ropa y demás, querían llegar hasta la necesidad de las niñas, pero ellos querían quedarse con algo, pero para no olvidar que la tierra a mí esa idea me parece que tenemos que pensarlo, ¿no? De saber que hay algo que no nos podrán quitar. Escucho una historia una vez que tiene relación con esto, y que la cuento ahora, tal vez en cercanía a uno de los peligros políticos más conmovedores de los últimos 40 años, que es que se vuelva a pensar en términos de arrasamiento de los pensamientos disidentes. Podría ser que en Argentina las disidencias sean nuevamente arrasadas. Y me acuerdo de alguien que me contó que en ocasión de la militancia de los 70 participaba de una organización política y era muy joven y en una situación confusa donde es detenido junto a una compañera por la policía y que siente que hay un peligro muy estrecho de perder la vida en esa circunstancia, o de ser detenido y ser sometido a la tortura, formar parte de los futuros desaparecidos. Un militante de las izquierdas de esos años, con una formación marxista, con una formación agnóstica y atea al mismo tiempo, cuando se vio en ese momento de peligro y percibió que tal vez no había salvación, le hizo una promesa a Dios y le dijo, y en primera vez, como si fuera su interlocutor, le dijo: Dios, nunca había tenido ninguna posibilidad de diálogo, ni imaginaba un diálogo posible, porque simplemente ese materialismo en el que vivía no le permitía eso. Pero en ese lugar de la desesperación, donde no hay nada que hacerse, hizo una promesa que siempre me conmovió cuando la escuché. Decidió, a cambio de su salvación, entregar algo que fuera un instante. Imagínense la situación. A cambio de su salvación, entregar algo que nadie le hubiera podido quitar. Como era muy joven, no tenía, qué sé yo, no era como la historia de Abraham, que sacrifica a su hijo, no podía entregar a sus hijos, no había tenido un gran enamoramiento, no podía entregar el amor, no tenía que entregar. Y me dice: ¿sabe qué entregué? Le dije a Dios: si me salvo de esta, te prometo que no voy a escribir nunca más en mi vida. Y se salvó. Y él creyó que tuvo que ver con esa promesa, porque era muy difícil salvarse en esos días. La pregunta es: ¿qué hizo con la escritura? Bueno, dejo eso en suspense. Pero lo tomo así: hay algo que no nos podrán sacar. Localizó lo que nadie le podía sacar, el deseo de escribir. Era lo más íntimo, lo más amado de su vida, de lo que está vacío. Lo entregó para salvar su vida. Entregó una promesa. Esa historia me viene cuando pienso: siempre habrá algo que no nos podrán salvar. Es muy difícil localizar ese algo que una vida no quiere ceder, que está
la base se dan esos momentos trágicos, dramáticos, donde hay que decidir. Por eso me gusta esa escena, ¿no? Es en el momento donde estás por perder la vida, apelar a lo que sentís que... Porque la primera vez que dialogaba con Dios, en ese diálogo íntimo, era totalmente sincero o nada. Porque Dios se hubiera dado cuenta si se veía algo que no tenía mucho valor. Bueno, tenemos sabernos en peligro de no saber pensar, saber las provisiones, saber las reservas, saber que hay algo que no nos podrán quitar, saber la afectación. ¿Qué nos queda de saber la afectación? Vamos. A mí me parece que sabernos en peligro de una vida sin afectación, de una vida protocolizada, de una vida de interacciones estandarizadas, de una vida acorazada, y al mismo tiempo saber que la aplanada, y al mismo tiempo saber que la afectación también duele. Y que por eso la que seguía era saber las habituaciones. Las habituaciones como las formas protectoras de una afectación que puede hacer estallar la sensibilidad. Por eso era la indolencia, mucho dolor puede hacer estallar. La indiferencia como una protección donde puedes decir no vi, no sé. La anestesia, no sentir. Ahí yo quisiera hacer una derivación que el otro día no tuve presente, que es una civilización de anestesia de las sensibilidades, o de las sensibilidades anestesiadas para conjurar, en otro sentido, la protesta, como sensibilidades en estado de sopor por las sustancias y el alcohol. Es eso algo que tenemos que pensar, el lugar que tienen las sustancias anestesiantes del dolor de vivir. Sin las sustancias es muy difícil que la civilización del capitalismo pueda sostenerse como se sostiene. Grandes poblaciones anestesiadas por el alcohol y las sustancias. Lo que tiene gran parte de la población para agarrarse y aferrarse para poder seguir viviendo. Eso no lo hemos pensado mucho. Anestesiar la sensibilidad, anestesiar el dolor, anestesiar el miedo, anestesiar el saber que no son necesarias en este mundo. La otra cosa que me parece que hay que pensar ahí es saber que no hay porvenir. La anestesia adormece una pregunta tremenda: ¿qué va a pasar mañana? Las drogas te sitúan en la cancelación del porvenir, es el presente pleno. Por eso me parece que las clínicas que hacemos, eso lo hablábamos el lunes, si ustedes ven quienes trabajan con las llamadas adicciones o consumos problemáticos, que son palabras que no me gustan, en la adicción, me parece mejor pensar que se tratan de los anestesiamientos que la civilización del capital ofrece para tener las sensibilidades en estado de sopor, para anular la posibilidad de protesta, de rebeldía, de emancipación, de crítica, de cuestionamiento, de bronca. Como que la bronca que podría ser contra el sistema vuelve con los propios cuerpos, porque el después de la recaída es el después de la culpa, el después de la rabia por no haber podido hacer otra cosa, es el ensañamiento con la propia vida. Todo eso me parece que es un modo que tiene la civilización del capital para sostenerse con grandes poblaciones anestesiadas.
Y ahí lo que me parece que cuando las clínicas que conocemos se proponen armar un proyecto de vida como una alternativa a la sustancia, se equivocan. Porque ahí no hay proyecto de vida, no hay porvenir, no hay mañana. Y de lo que se trata es de otra cosa, de tener una propuesta capaz de encantar el presente con más potencia que la cocaína. Y eso me parece que también nos interpela, porque voy a decir una cosa, estamos en vísperas de las elecciones. Si el candidato de la libertad avanza, no gana el 19, solo habremos aplazado lo peor. Nos queda como desafío tratar de pensar cómo llegamos hasta aquí. Y me parece que, más allá de la economía, más allá del problema, de los problemas de cómo resolver una situación de injusticia planetaria, porque no es solamente Argentina, América Latina, nosotros, perdonen que diga esto, pero creo que tenemos que involucrarnos en un punto en el que está más cercanos a las cosas que pensamos. ¿Qué ideas, qué propuestas tenemos para encantar el presente? Por eso un desafío del aula es esa, encantar el momento del estar aquí, desafiar la obligación, desafiar el rendimiento, desafiar los exámenes, desafiar la idea de carrera. Es decir, poder instalar algo que tenga más potencia que la obligatoriedad, más potencia que la promesa de un título, el encanto de estar aquí. Y bueno, me parece que yo no sé qué podemos inventar, pero si no inventamos el encanto, no inventamos primero el deseo de encantar el momento, el deseo de encantar el estar cómodo. Si sobre todo parece eso, el deseo de encantar el estar cómodo. Por eso esta materia tiene la culpa de lo que está pasando. Sí, tiene la culpa de lo que está pasando. No hemos conseguido encantar el deseo de estar cómodo. Que eso la materia tendría que llamarse así de entrada, para que la gente que viene sepa qué atenerse. Se trata de una asignatura que trata de encantar el deseo de estar cómodo. Entonces tenemos sabernos en peligro de no saber pensar, saber las provisiones, saber las reservas, saber que hay algo que no nos pueden quitar, saber la afectación, saber las habituaciones. El otro día, después de la cena, me di cuenta que Sudor Marica tiene una canción que se llama Fingir Demencia. Y pensé que esa expresión, porque es la expresión de las habituaciones de la corteza impenetrable con la que se protegerían las sensibilidades. Y pensé una serie de 3 versos. Fingir demencia, por favor no te mueras en mi casa, ¿se acuerdan que lo trabajamos? Y mejor no hablar de ciertas cosas. Son 3 versos de 3 momentos políticos donde hay antenas que están captando la crítica de las habituaciones y que toman esos enunciados para volverlos criticantes. Me parece que Sudor Marica también entró en la serie de las poéticas críticas de las habituaciones. La otra es saber el sentido común. A mí me parece que yo decía, el aporte de este saber
fuera del sentido común sufrís. Bueno, esos son automatismos de crueldad, muchas veces lo del sentido común, pero te protegen de quedar en ese estado de exposición en el que quedas fuera del sentido común. ¿Se acuerdan? Porque el sentido común te da la ilusión de participar a una mayoría. Decir y pensar como toda la gente te hace sentir que hay más protección de que quedar fuera de esa protección de la ilusión de toda la gente piensa así. Un conjuro de qué. Porque hay alguien que está escuchando y dice que se cortó. Bueno, un conjuro. Lo que pasa es que hay muchos sabotajes. No quieren que digamos. Es muy lindo saber que no nos quieren. Digo la verdad. No está tan mal. Saber los paralelos, le contaba a Vero que fui a Rosario el fin de semana y llegué el día de la tormenta el viernes a las 12, y seguro que me he ganado saber los paralelos, 12 y pico a medianoche a Rosario, no había señal, entonces no tenía el GPS para saber cómo llegar al hotel y me perdí en la entrada de Rosario. Tormenta, no se veía nada, y ahí tuve la vivencia de que me estaba castigando la vida y que se había abierto un portal a ese mundo paralelo en el que no quería entrar y no sabía cuál era la salida. Y entonces empecé a alucinar esquinas humeantes, fogones tenebrosos, sombras que se acercaban cuando paraba para mirar el celular. Bueno, la apertura de los mundos paralelos llegan como un terror. No sé si eso lo había planteado con ese énfasis. Te da miedo que se abra el portal. Pero la clínica que hacemos, también decíamos, cruza todo el tiempo esas barreras, cruza todo el tiempo esas fronteras. Es la vivencia del soñar también. La vivencia Del soñar. sí, la de la pesadilla, ¿no? Viste que de la pesadilla querés salir. Yo alguna vez pensé que eso que en la década del 90 se empezó a llamar ataque de pánico, que bueno, que se llamaba así para coincidir con la droga que se administraba para conjurar el ataque de pánico, pero que siempre lo pensé como una pesadilla diurna. Porque ustedes tienen presente la idea de la pesadilla, vos salís del sueño, del dormir, porque querés salir de la pesadilla, como querés salir de ese mundo paralelo, y despertás. Y la primera vivencia del despertar, ¿cuál es? No saber dónde estamos. La segunda es tratar de reconocer algo que te permita tener una referencia tranquilizadora. Por eso, si te despertás de una pesadilla en la mitad de la noche, en un hotel, perdido de Rosario, porque finalmente no encontraste al que tenías que ir, ¿viste? Y no reconoces nada, no hay salida de la pesadilla. Y eso es tremendo. Me parece que la pesadilla diurna, de no poder encontrar una referencia de la cual asirse, es una de las experiencias más tremendas de la contemporaneidad. Que no hay referencia. Es una pesadilla no saber cuánto vale una palta. Si vale 1.500, 1.800, cuando hace un mes eran 3 por 600. Es una circunstancia pesadillesca. Bueno, pero escúchame. No, tampoco hay que ser políticamente correcto.
saber que nuestro pensamiento es un pensamiento de clase, saber ese equilibrio es muy importante. Saber para alguien de mi generación que el pensamiento es un pensamiento con restos patriarcales es inevitable. Saber eso no es justificarse, es entrar en una vacilación que te hace dudar todo el tiempo de lo que estás diciendo. No hay que anular esa caída tratando de hablar una lengua correcta, calculando eso. Hay que caer ahí para saber la caída en aquello que es más poderoso que nuestras intenciones. Porque las vivencias de clase, una vivencia, escúchenme, hay que dudar de todo lo que estamos diciendo, hay que dudar de saber el equilibrio, de saber observar, porque son arraigos para clase media porteña de la UBA, Facultad de Psicología, blanca, más o menos, como es en América Latina, la blancura, blanquitud, marrón, digamos, blanca, marrón. Bueno, son las limitaciones. Saber el límite, me corrijo, saber el límite no como limitación, ¿se acuerdan que eso decíamos? Saber el límite como eso que nos interroga de cómo ir más allá, no como que se construyó la limitación en la que nos quedamos atrapados. Saber la demora, ahí agregué algo, la demora, ¿se acuerdan que dije que había dos imágenes? La demora de la lentitud de un beso y la demora en la imagen de acompañar a una criatura en el difícil momento de entrada en un sueño. Y se me ocurrió que había que agregar, hay que agregar muchas, pero hay una imagen que quiero agregar, que es la demora en el duelo. Me parece que, primero, los duelos no se saben cuánto duran. No se puede pasar rapidito por un duelo. Yo he escuchado decir, no, yo ya sé que el duelo dura un año. Yo miro así y empiezo a imaginar el calendario. Parece que en noviembre del año que viene, o en principio de diciembre, no se terminó. No, saber la demora en el duelo. No hay duelo sin demora. Lo que hay es tratar de salir rapidito de algo que no sabemos cómo alojar. Y está bien que queramos salir rapidito, pero no hay duelo sin demora. Saber lo inaudible, ¿se acuerdan de eso? Que es como cuestionar algo del lugar común de la facultad, que nosotros nos dedicamos a escuchar, saber escuchar, saber traducir lo que escuchamos en otra cosa que no se escucha, pero sobre todo saber lo inaudible supone saber las sorderas, y ahí aparece también lo que decíamos antes, las sorderas de clase, las sorderas de una época. Cada época tiene sus sorderas. Saber que hay algo que no podemos escuchar, que es inaudible, para nuestro tiempo, para nuestra vida, para nuestras referencias, para las lecturas que tenemos. A mí me parece que muchas obras autorales que estudiamos en la facultad tienen grandes zonas del inaudible que no nos animamos a denunciar. No, acá no se pudo escuchar tal cosa, que es inevitable. Una obra escrita a principios del siglo XX o otra obra escrita a mediados del siglo XX tienen grandes sorderas. Las épocas, vivir una época y vivir con la sordera de ese tiempo. Por ejemplo, a mí me parece que el candidato de la Libertad Avanza no hay que pensarlo como un nombre propio. Si no es ese personaje, en cualquier momento otro personaje y otro va a ocupar ese lugar. Porque hay algo inaudible, hay una sordera de época, hay también una
que no es fácil de oír. Hay una franja de la población enorme, son, no sé, 10, 12 millones de personas. Hay algo inaudible que no se puede entender. Y no me parece que por eso digo, aplazar ese triunfo supone empezar a pensar en el 20, qué es lo inaudible de este momento. Pero para no responsabilizarnos de eso, me parece que la facultad de psicología, lo voy a decir brutal, que expulsa a una organización en el aula porque sostiene una mirada fija sin que sepamos por qué, esa facultad es el triunfo de esa tendencia que queremos aplazar. Es así, porque lo que está negado ahí es la afectación. No te metas en mi vida, yo vine acá a estudiar, no quiero que me mires, no quiero que me incomodes, no quiero saber qué te pasa, por favor, si te tenés que morir, no te mueras en el aula a 50 centímetros de mi mirada. No le des bola, fingí demencia, llamamos a seguridad. Ese es el triunfo de aquello que nos está amenazando el porvenir. Y está en la facultad, porque no podemos encantar el estado conversacional de aquello que nos pasa. Si en la facultad de psicología no pudimos construir espacios de conversación para pensar en común cómo estamos viviendo, cómo estamos estudiando, cómo estamos habitando en las aulas, cómo se cuelan en las aulas el dolor, si no constituimos eso, si no inventamos ese estado de conversación en las aulas, ¿cómo va a haber un estado de conversación comunitaria? Una común conversación sobre cómo pensar una salida cuando sentimos que no hay salida. Aunque no tengamos la salida, el saber que podemos pensar cómo. Bueno, yo creo eso, que, vuelvo a decir, esta asignatura ha fracasado en eso todos estos años. Fracasado no lo digo como lamentando, oh, qué mal, no, lo digo no digo en un tono quejoso o lamentoso. Digo como que, bueno, ese fracaso es un intento, en el que conciliamos, en enojar ese fracaso, es un intento de ver cómo lo podemos hacer de nuevo la próxima vez. Cómo poder construir, cómo poder invitar a quienes estamos aquí a pensar cómo sostener espacios conversacionales en la facultad. Saber la terquedad, ¿se acuerdan? Ese es el que trabajamos la idea de la paloma de Kant, que creía que si el aire no se resistía, iba a poder volar en el vacío con más velocidad, con mayor libertad, no entendiendo que el aire era el lugar del apoyo, del soporte, del impulso. La terquedad me parece que es una palabra que tiene relación con esa vacilación de la que hablaba antes, ¿no? Saber que la terquedad, ¿se acuerda que decíamos? No es la persistencia, la obstinación, la terquedad es no querer saber que lo que estamos pensando no va. No querer, es empecinarnos en el orgullo del yo. Bueno, yo no sé si nosotros somos capaces como cátedra de saber la terquedad. Tendríamos que estudiarse. Nuestras formas pedagógicas, nuestros programas, nuestras lecturas son lecturas acogedoras del presente. Tenemos que dudar de eso. Siempre hay que dudar si estamos leyendo bien lo que pasa. Tampoco como algo lamentoso. Podemos ser la estúpida paloma en cualquier momento. Estúpida paloma kantiana, bueno,
tiene más prestigio que la estúpida paloma de la Plaza Congreso. Bueno, saber la caída, incorporé lo de la bicicleta que decías vos. Saber la caída es muy lindo, ¿no? Entonces, es saber el vértigo de caer, es saber el equilibrio, practicar la idea de que podés caer en cualquier momento, pero además el saber la caída supone algo que después era saber lo recayente, que es saber que podés volver a empezar, que esa caída no es definitiva. Bueno, saber que los sostenes pueden fallar, ahí planteamos la imagen del circo la imagen del equilibrista en la película El circo de Chaplin. Saber lo recayente, habíamos tomado el texto, yo no lo leí acá, pero no sé si lo leyeron, de Cortázar, me caigo y me levanto. Y yo les decía que ahí encontré una palabra que me parece que nos tenemos que llevar para saber lo recayente. Es una palabra que usa Cortázar al pasar, y a mí me parecía que se podía, o que necesitaba saber, junto a lo recayente, saber lo que podríamos llamar lo levantante. Y que el día que lo levantante tenga tanta potencia como lo recayente, ese día es un día para celebrar. Esa era un poco la idea. Bueno, saber dónde caer, esa es como el mantra de este cuadrimestre, ¿no? Saber dónde caer con el corazón roto. Por eso hablábamos antes de entrar acá si hacer el encuentro el miércoles que viene, por si tenemos que tener necesidad de un lugar donde caer con los corazones rotos. Y me parece que lo vamos a hacer así, ¿no? Tener un lugar donde caer con los corazones rotos. Porque pase lo que pase, el corazón va a estar un poco roto, porque vino resquebrajado, han sido meses tremendos. Suspirar, un común suspirar no es lo mismo que el suspiro de desahogo en aislamiento. Podemos venir con una lista de conjuros, se están proponiendo, que como son secretos los podemos poner en una bolsa de conjuros y los leemos sin saber a quién le pertenezca. Vengan con sus conjuros anotados en papelitos, sin anónimos. Saber lo inconcluso, a mí me parece esa una gran idea, ¿no? Saber que no hay que la vida no tiene conclusión. A mí me parece que la diferencia que hay entre las teorías y la literatura, que hace que nos inclinemos más a la literatura que a las teorías, es que las teorías tienen necesariamente que concluir sobre lo que piensan. Salvo cierta ensayística que se parece más a la literatura que a los trabajos pretendidamente científicos. Ustedes son notables en la Facultad de Literatura. Las lecturas que nosotros estamos sosteniendo son lecturas muy difíciles para probar parciales. Yo no sé cómo han hecho. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque están llenas de ¿qué? De ambigüedades, de matices, de insinuaciones, de inconclusiones, de sugerencias y de inquietudes. Entonces, ¿cómo? No son para la facultad, o mejor dicho, tenemos que inventar una facultad más inclinada a la inconclusión que a la conclusión. Me parece que ese es un pensamiento que estuvo presente todo el siglo XX, pero que hoy ya es inevitable.
el tono de los profesores que concluimos en las aulas, que es inevitable, es un tono que hay que extirpar de la facultad y extirpar de la conversación. Pero no porque tenemos que tener un tono vacilante y tartamudear en la clase. Tal vez tenemos que tartamudear, pero sobre todo tenemos que sostener la maravillosa inconclusión. La vida siempre es un dado en el aire que cae definitivamente cuando morimos. Mientras tanto, lo que quede determinado está en conclusión. Sostener el dado en el aire me parece que es sostener solo el azar, es sostener la posibilidad. Todo es posible. Me parece que ese saber es un saber muy querido. Saber la inconclusión. Una clínica que sepa la inconclusión, que no diagnostique. No diagnostique de entrada, que no diagnostique después de los 10 encuentros, que no diagnostique durante el primer año, que no diagnostique, que sostenga la inconclusión. Ustedes dirán, ¿cómo? Y si no hay diagnóstico, hay clínica. Bueno, yo creo que hay que llevar hasta las últimas consecuencias esa idea de que una vida es una existencia inconclusa, única, incomparable. Hay que recomponer la vida desde esos lugares, hay que encantar cada día en su estado de inconclusión, en su estado de un estar ahí que no se parece a nada, una desemejanza total, inclasificable, no agrupable. Mientras que digo esto, estamos en contra de casi todo el mundo. Yo le dije que no, pero bueno. Me mandaron al médico laboral, al psiquiatra, ¿no? Y bueno, empezamos la charla y me dice, bueno, decime cuál es el diagnóstico que te dio tu psiquiatra. Yo, bueno, psiquiatra particular. Y como ya habíamos hablado de esto en clases, ya había escuchado, lo hablamos en clases de práctico, yo le dije, no, pero yo no soy un diagnóstico. Yo soy una persona, yo tengo esto, o sea, yo no tengo un diagnóstico, yo siento cosas, me duele, no sé, susto, tengo afectaciones. Empecé a hablar así y el psiquiatra me estaba como diciendo, no, te diagnosticó con hipersensibilidad. y como que me puse un poco así como, que no me molestó que le dijera cómo diagnosticó un psiquiatra. Entonces, bueno, yo arranco que yo soy una persona que sufro de un, o sea, no soy una cosa y debo tener un vínculo y demás, y me miraba y me dice, además realmente mi psiquiatra le dijo, no me dijo, vos sos tal cosa. Dijo, tomá esto para no sentirte tan mal, pero nunca me lo dijo. Entonces, me dice, bueno, pero no puede ser que no te hayan dicho que tenés. Pero ¿por qué? Y sí, porque imagínate, va al médico y no le dice al paciente que tiene diabetes. El que no le va a decir que tiene diabetes y se va a terminar muriendo porque no le dijo. Bueno, ahí me la corto, o sea, no se discutió porque si en lo laboral es mejor que se calle. Entonces, bueno, digo, eso es lo que usted quiera, y me agarro, bueno, corto online. Y así me puse a hacer, bueno, ponga corto online. Pero me especificó. Bueno, lo que nosotros llamamos vivir en la frontera. Lo que pasa es que lo puso en inglés. Pero está de acuerdo con nosotros. Y bueno,
Bueno, saber la merma, eso no sé si quedó bien pensado. La idea de pensar que habitamos existencias mermadas es un intento también de pensar de otra manera el presente, ¿no? Presencias disminuidas. ¿Se acuerdan que sería saber la pequeñez? Saber vivir desde la pequeñez, desde la disminución, desde la debilidad, desde la fragilidad. Yo hoy escuché una voz que dijo, porque escucho voces, escuché una voz que dijo que se sentía frágil y bueno, pasó y siguió. Y entonces en un momento yo retomo y digo, bueno, quería pensar lo de la fragilidad, y yo mismo cuando empecé a hablar de esa fragilidad noté que la mencionaba en un sentido negativo, como que había que evitar la fragilidad. Y me acordé de que venía a ver acá a la noche y quise como reaccionar a eso, ¿no? Y entonces vacilar con la idea de fragilidad. Pensar si la fragilidad era una mala noticia. ¿Cómo pensar una fragilidad? Admitir que no sabemos cómo vivir en ese estado de fragilidad. Pero no anular la fragilidad con una sustancia. No anular la fragilidad con algo que por momentos que anule ese sentimiento. Con una muleta de seguridad que por momentos te envuelva y te cree el sentimiento de fortaleza. Porque me parece que el sentimiento de fortaleza, el sentimiento de rendimiento, esas exigencias de no vivir en el estado de fragilidad también corren del lado de eso que nosotros tenemos que empezar a pensar. Yo creo que lo que está por triunfar en la Argentina como en el resto del mundo es la idea de la fortaleza, la promesa de una fortaleza. Vamos a volver a ser la potencia del mundo, la primera potencia del mundo. Esa es el ideal de una fortaleza civilizatoria que me parece que está atenazando la vida. Por eso me parece que yo creo que quiero seguir trabajando esa idea de la debilidad indócil, de la soberanía de la fragilidad, esa serie de usura, fragilidad, ternura, debilidad, delicadeza, esa serie de una fragilidad indócil, una debilidad indócil, no asociar fragilidad a docilidad o entrega o a sometimiento, no caer en el ideal de fuerza, pensar en una común fragilidad indócil. Eso me parece que es un gran desafío del porvenir, ¿no? Poder pensar en cómo alojar sin pudor, sin vergüenza, sin sentir que se trata de una falta o de una situación deficitaria, la idea de fragilidad. En ese sentido, la idea de la merma me parece que era un modo de nombrar hasta ese momento no conocida. Es decir, la necesidad de una palabra todavía no gastada. Las palabras se gastan. Y cuando se gastan pierden su intensidad, pierden su potencia de decir. Una palabra gastada solo sirve para repetir. Lo mismo con la experiencia del desamparo y la vulnerabilidad. A mí me parece que otra cosa que está pasando, no me gusta lo que estoy diciendo, ¿verdad? El tono, la manera, la expresión, pero aclarando esto termino la frase con esa vacilación. Una de las cosas que está pasando a nivel planetario es que hay un rechazo de la vivencia de desamparo y vulnerabilidad
la población mundial. No queremos saber nada de la epidemia mundial de COVID. Queremos sentirnos inmunes. Queremos la idea de esa fortaleza de estar inmunes, de que hay algo que no nos va a penetrar, algo de lo que estamos defendidos, y ahí hay muchas ilusiones de clase. Me parece que las clases medias quieren estar inmunes al horror. La pandemia me parece que nos puso ante algo que nunca había sentido la población del planeta, que no había inmunidad. Y eso está haciendo un negacionismo respecto a eso. La decisión política de no reconocer que hubo un estado de inmunidad, que no inmunidad, y que eso puede ser en cualquier momento el próximo drama. Un virus con más contagiosidad y más mortalidad todavía que el COVID. No, eso yo creo que hay una decisión política que la Argentina inventó. Yo creo que la palabra se inventó en la Argentina, infectadura. Y que ahí se plantea un poco gran parte de la discusión en estas elecciones. Si hubo protección del Estado o hubo autoritarismo del Estado. Quienes estamos en la universidad pública no podemos pensar que otra cosa yo creo que fuimos protegidos por la salud pública. La decisión política de una protección de inmunidad en contextos dificilísimos donde nadie sabía que era cuidar. A mí me parece que tenemos que pensar eso dentro de la idea. Hay una negación de que vivimos desde la merma, desde un estado de disminución, de que las corporidades que habitamos son existencias vulnerables y que solo hay protección, no en la fuerza, sino en el reconocimiento de una común vulnerabilidad. Pues acá está muy en juego. La fuerza es una protección que tiende a la salvación personal o a la ilusión de pertenecer a una mayoría fuerte. La común vulnerabilidad me parece que es la invención de algo que no sabía todavía decir más sobre eso, pero de otro modo de un estar en común, alojando la fragilidad, la merma. Por eso yo quiero insistir sobre la idea de merma. Y la proposición sobre la merma es la inesperada inmensidad de lo mismo. La inesperada inmensidad de lo mismo. La merma, insisto, no como falta. Me parece que esa es otra cosa que hay que discutir. No es que, porque si hoy, por ejemplo, hoy, cuando yo decía que escuché una voz que hablaba de la fragilidad como falta, hablaba de la fragilidad como falta, no como condición de vivir. Es decir, en tanto que es una falta personal, algo que vos tenés que compensar. Tenés que hacer algo para no tener eso que he vivido como menoscabo, déficit, limitación personal. Entonces, la merma no como falta, sino como mínima presencia que impulsa. Por eso traje la idea de cómo fue la reacción de María Moreno después de la parálisis tras el infarto cerebral. La merma tampoco como queja o lamento. Ay, no puedo, se puede hacer eso, me parece muy importante. Y hay una historia que quiero contar, creo que Rocío la conoce más. Es la historia de una experiencia mermada, me impresionó mucho, que es la de Iggy Jesús, acusada de homicidio simple por defenderse de una violación
grupal en el 2016. En el alegato que a veces en un momento ella le dice al juez, ¿puedo hablar? Primero que hay una autorización en la que la acusada tiene derecho a la palabra. Y yo noté algo está grabado todos los alegatos, este fragmento que quiero leerles y que yo vinculo a lo que estamos planteando. ¿Puedo hablar, Señor? Yo no quería que esto terminara así. Yo no quería más violencia que la que ya tengo encima. Esto lo voy a llevar hasta el final de mis días. A mí me conmueve esa declaración, ¿no? Yo no quería que esto terminara así. Yo no quería más violencia que esta que ya llevo encima. Esta violencia la voy a llevar hasta el final de mis días. Esto que pasó lo voy a llevar hasta el final de mis días. Violencias rompen vidas, las despojan, las reducen hasta arrasarlas. Y aún así, desde la merma, dice estas palabras: basta, no queremos más violencia que las que ya tenemos encima. Dicho esto de la merma, no es cualquier cosa. Y junto a la expresión, siempre tenemos que pensar que hay algo que no nos podrán sacar. Yo incluiría esto. Tenemos que pensar que podemos decir basta. No queremos más violencias que las que ya tenemos encima. Me parece que esa frase en ese alegato se tiene que volver una reserva civilizatoria de esta comunidad. Bueno, y ahora llegamos al desquite. Faltando 3 minutos para que me la clase. Yo tomé lo del desquite porque me parece que uno de los sostenes de esta asignatura es el juego. Me parece que cuando hablamos de lugares donde caer con el corazón roto o lugares donde encantar el presente, que decimos, ¿cómo se hace eso? Yo apelaría a la experiencia del jugar. Me parece que la experiencia del jugar, cuando no está pensando en ganar o en el rendimiento, aunque bueno, mañana esperemos que la selección gane, por lo menos un lugar donde caer con el corazón roto, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Son contradicciones de un alma desesperada, ¿no? Pero es cuando el juego no está pendiente del ganar, del rendimiento, del éxito, del triunfo. Cuando el juego es el solo jugar por la alegría de iniciar el juego, necesitábamos una palabra que sostenga esa posibilidad de jugar. Y se me ocurrió ver si la palabra desquite podía servir para eso. Y entonces el trabajo fue distinguir desquite de revancha. Porque la revancha está arraigada en un pasado desdichado que querés compensar con un triunfo en el presente. Entonces la revancha no es el jugar por el encanto de estar ahí en el juego. La revancha quiere ajustar una cuenta. La venganza es la revancha sin máscara, ¿no? Es la revancha con crueldad, con odio. No es solamente una experiencia arraigada en el pasado, es una experiencia que busca el pasado como un lugar de rencor, de resentimiento, como el lugar de cultivo del odio. Y el odio, esta es una deriva, es lo que puebla la idea de fuerza. Me parece que la idea, al
contrario a la idea de debilidad, el odio rápidamente es absorbido por la idea de fuerza. El odio te da la ilusión de fuerza. Es una cosa, por eso está en peligro la civilización. Porque ante el repudio de la debilidad y el abrazarnos a la idea de la fuerza, estamos muy cerca de concretar esta pesadilla de pertenecer a una civilización de odio. Bueno, también, bueno, esta era la idea. Va a quedar sin resolver la idea del desquite, porque quería citar de dónde la tomo la idea, que es del texto de Libertad de Mitrópolis, que el otro día no leí, me parece que no leí. Es tan lindo. Yo digo, si terminamos. Yo conté la historia, pero no leí el fragmento. Libertad de Mitrópolis, digamos, esto que dije la vez pasada, pero lo leo, testimonia historias de azúcar y muerte. De azúcar porque son las historias de los ingenios azucareros en Tucumán. Denuncia abusos y acoso de mujeres originarias, pobres, mestizas de Jujuy. Esta es la insistencia en toda su literatura. En una de sus novelas, que es la que voy a leer ahora, un fragmento, se llama Sabotaje en el álbum familiar, es del 84. Sabotaje del álbum familiar. Yo decía, hay una escena dramática que les voy a leer. El hijo nacido de la violación del hombre blanco llama a su mamá india comprada o mataca tuerta. La golpea y la humilla, pero un día en su arrogancia, borracho, se cae en un pozo y le ordena que lo ayude. La mujer no lo auxilia, y ahí se lee esto que escribe Libertad de Mitrópolis en la novela. Que llore, que muera, que se pudra, que se seque dentro del pozo como chalequín, que reviente el hijo de Pedro Urguimán, mandinga como su padre, desprecia a la tribu Matacos, la humilla vuelta y vuelta porque él se siente blanco y cristiano, salió malo y sin corazón, que se tome su meada y que se coma su cagada, que aprenda a no llamarla mataca tuerca. Este texto a mí me conmovió, y ustedes ven, ahí la pregunta es, ¿hay una venganza? Y ahí Libertad de Mitrópolis introduce la idea de que se trata de un desquite. Ella no trama una trampa para que el hijo que la humilla, que la maltrata, que la agrede, que la lastima, caiga en ese pozo. Hay como una justicia del azar, entre comillas. Después es decir, cuando considere que aprende la lección, por eso saca. No les voy a exponer el final. Pero tal vez lo que queda es que nunca aprende, nunca se entera del todo de lo que pasó. Y ahí me pareció hacer el esfuerzo de volver a distinguir desquite de venganza. No es fácil leyendo, yo lo leo una y otra vez, quiero encontrar ahí algo que no se parezca a venganza. Finalmente lo encuentro, pero es muy difícil que el desquite no caiga en la venganza. El desquite es el deseo de jugar por jugar. La venganza pide resarcimiento. El desquite es la alegría de comenzar otro juego. La venganza es la consumación del odio. Entre desquite y venganza el límite es tan finito
que me parece que no tenemos que ir con ese tipo. Seremos capaces de crear un porvenir, de un común desquite, es decir, de una nueva oportunidad, de una nueva posibilidad, de una nueva ocasión del reinicio de otro juego cada vez por el solo deseo de jugar. Queda esta pregunta como tiene que quedar, ¿no? Esta pregunta no necesita respuesta, necesita quedar viva, incesante, incomodante entre quienes estamos hoy aquí. Porque las preguntas necesitan también de un fuego de lo común que no las apague, que no las vuelvan cenizas, que no pidan respuestas, que nos dé un poco de calor en una época tan fría e inhóspita como la que estamos atravesando. Quienes quieran caer con los corazones rotos el miércoles próximo, vamos a estar acá.